Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, Entonces nos quedamos en el tratamiento de lupus, ¿verdad? sí, doctor. Y estábamos platicando que el tratamiento, la base, la piedra angular de las pacientes con lupus, pues son los esteroides, son la corticoterapia. Podemos utilizar estos por diferentes vías. La vía oral es la más ocurrida, es la que siempre vamos a tener que estar usando porque nuestras pacientes recuerden que son pacientes crónicas y deben de tomar su medicamento, en este caso cualquiera de los esteroides, por años, por mucho tiempo. Aunque en ocasiones la vía intravenosa es la que también podemos usar en casos de graves de lupus eritematoso sistémico. Ya habíamos platicado de eso cuando hablábamos de tratamiento en reumatología. No son las dos únicas vías de administración. También podemos utilizarlo por vía intramuscular, por vía intraarticular o inclusive tópico. Aunque los esteroides tópicos, de preferencia, delegar esa responsabilidad, ese tratamiento al dermatólogo, que es el que va a cooperar con nosotros, en el caso de que haya manifestaciones cutáneas que no puedan resolverse con el tratamiento sistémico. ¿Ok? Esto que está aquí enunciado no quiere decir que sea una receta a fuerza o una receta de cocina, por así decirlo, ¿sí? Sino es la recomendación que hay para el manejo de pacientes con esta enfermedad. Si consideramos que la paciente tiene una actividad de la enfermedad de índole baja, que no tiene gran actividad de la enfermedad, pues se utilizan 5 miligramos, 7.5 miligramos, estamos hablando de prednisona, ¿ok? En casos ya donde ya haya más actividad de la enfermedad, ya consideremos que sea una actividad moderada, pues entonces le podemos dar más de 7.5 miligramos al día, pero menos de 30 miligramos al día. Podemos calcular esta dosis a razón de medio miligramo o 0.5, como dice aquí, miligramos por kilogramo de peso al día. Es decir, una mujer que pese 70 kilos, le tocarían 35, 15, 17.5 miligramos de prednisona al día. ¿Ok? En casos donde ya consideremos que sea grave la actividad de la enfermedad, ahí sí hay que dar de 30 miligramos de prednisona al día o más, inclusive 100 miligramos al día o hasta un poquito más. ¿Ok? Ahí se calcula a razón de 1 miligramo por kilogramo de peso al día. La misma mujer que pesa o pesaba 70 kilos, pues le vamos a dar 70 miligramos al día. ¿Ok? De preferencia, siempre hay que dar la prednisona, en el caso de lupus, en monodosis, es decir, una sola dosis al día. En artritis reumatoide nos permitimos repartirla en 2 dosis o a veces hasta en 3 dosis, pero en lupus no. La recomendación es siempre darla una sola dosis por las mañanas. Ya platicábamos en su momento del ciclo circadiano del cortisol y por eso la recomendación de que las dosis de los esteroides, en este caso prednisona de la que estamos hablando, siempre hay que dar la dosis por las mañanas. ¿Ok? En casos ya graves, una nefritis lúpica, como una vasculitis cerebral, crisis convulsivas, una hemorragia pulmonar por lupus, ahí se recomiendan los bolos o pulsos de metilprednisolona. Hablábamos o ya platicamos, dijimos que es de 1 gramo por dosis. Aquí se está recomendando que puede calcularse a 15 miligramos por kilogramo de peso al día, pero en promedio le tocaría 1 gramo por dosis a una mujer adulta. Ya habíamos platicado también que estos bolos o pulsos se recomiendan 3 bolos como mínimo, máximo 5 bolos seguiditos. Es decir, si yo decido iniciarle un bolo de metilprednisolona a una paciente el día de hoy, pues le doy, hoy es lunes, martes y miércoles. El jueves valoro cómo está la paciente, si ya ha mejorado, si esos datos clínicos de gravedad de la enfermedad han ido disminuyendo, pues ahí ya suspendo la metilprednisolona intravenosa y cambio a prednisona por vía oral. En caso de que siga con muchos datos de actividad grave, pues entonces le puedo ampliar hasta 5 bolos, no más de 5. Recuerden que son dosis muy altas
que estamos inmunosuprimiendo a la paciente y podemos tener el riesgo de los eventos adversos que pueden ir desde muy simples, muy leves, hasta cuestiones muy graves que pueden amenazar la vida de las pacientes. ¿Ok? En el tratamiento de lupus también utilizamos antimaláricos, ya sea cloroquina o hidroxicloroquina. ¿Para qué nos sirve? Principalmente para las manifestaciones cutáneas y para las manifestaciones articulares. ¿Ok? Las dosis son muy semejantes o parecidas a las que utilizamos en artritis reumatoide. Es decir, cloroquina 150 miligramos al día, hidroxicloroquina 200 miligramos al día. Aquí está mencionando las dosis por kilogramo de peso al día, pero en promedio para una mujer adulta con lupus le tocaría de 150 en el caso de la cloroquina y 200 miligramos en el caso de la hidroxicloroquina. ¿Ok? Recuerden que los antimaláricos no tienen casi efectos adversos, pero uno de los que sí se puede presentar y es de alto riesgo es que estos fármacos pueden depositarse en la retina de las pacientes que lo toman durante mucho tiempo. Por lo tanto, es recomendable una valoración oftalmológica periódica, más o menos cada 6 meses, cada 8 meses, no más allá de un año, que la paciente sea valorada por oftalmología para revisión del fondo de ojo. Si la oftalmóloga o el oftalmólogo nos dicen no hay ningún problema, la retina está en buen estado, no hay evidencia de depósito de los antimaláricos en la retina, pues podemos seguirlo dando por tiempo indefinido. ¿Ok? El metotrexato también es útil en el lupus, principalmente para las manifestaciones articulares. De hecho, acuérdense que las manifestaciones articulares en el lupus son muy parecidas a la de la artritis reumatoide, es decir, hay una artritis simétrica, ¿sí? Afecta pequeñas y grandes articulaciones, produce secuelas ¿cómo se llama esto? Desviaciones de las articulaciones semejantes a las de la artritis reumatoide, nada más que aquí esta es una artritis no erosiva, recuérdenlo. ¿Ok? También puede servir el metotrexato para las manifestaciones cutáneas, en el caso de la serositis o de los síntomas constitucionales. Y la dosis es semejante o similar a la que utilizamos en el lupus eritematoso. Es decir, el rango de dosis va de 7.5 a 15 miligramos a la semana. Podemos llegar a 20 miligramos a la semana. Algunos recomiendan o sugieren el uso de hasta 25 miligramos a la semana, lo cual en mi concepto, en mi opinión, llegar ya más de 20 miligramos y no hay buena respuesta, yo creo que ya no va a haber buena respuesta. ¿Ok? Hay que estar atentos con los efectos adversos del metotrexato, en este caso la hepatotoxicidad, que no es frecuente, que es raro que haya toxicidad hepática, pero siempre hay que estar al pendiente de eso. Ya les había dicho que cuando estemos recetando metotrexato, siempre tenemos que estar vigilando las pruebas funcionales hepáticas. La mucositis no es frecuente también, pero puede ocasionar problemas, principalmente a nivel de la mucosa oral, de la mucosa nasal, de la mucosa vaginal. ¿Ok? Los síntomas gastrointestinales, si eso es frecuente, el paciente que toma o la paciente que toma metotrexate frecuentemente se queja de eventos adversos a nivel del tubo digestivo, como son náusea, vómito, diarrea, y muy frecuentemente también eso hace que la paciente suspendan el tratamiento con metotrexato. ¿Ok? La toxicidad hematológica es rara, pero siempre hay que vigilarla también. Siempre tenemos que estar solicitando biometrías hemáticas. ¿Ok? Hay una recomendación tratando de minimizar los efectos adversos del metotrexate, y es que tanto en artritis reumatoide como en este caso lupus eritematoso o en algunas otras enfermedades donde se esté usando este fármaco, es de que se administre ácido fólico semanalmente. El metotrexato es un antagonista de los folatos y por lo tanto esto puede ser la causa de los efectos adversos que conlleva el uso del metotrexato. Entonces se recomienda tomar ácido fólico cada semana. ¿Ok? Lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, tomar 5 miligramos diarios los días que se tome el metotrexato. Recuerden que esto se toma
cada semana, ¿ok? Generalmente la dosis total la repartimos en 2 días o a veces hasta en 3 días. Pues entonces esos 3 días se toma el metotrexato. Algunos otros opinan al contrario, que los días que se toma el metotrexato no se tome el ácido fólico, sino mejor el resto de los días. Entonces algunos dicen, si él va a tomar el metotrexato sábado y domingo, pues entonces dale ácido fólico de lunes a viernes. De todas maneras, en mi concepto, da lo mismo. Siempre hay que dar ácido fólico, ¿sí? Y la dosis recomendada es 5 miligramos al día de ácido fólico para tratar de disminuir los eventos adversos que ocasiona el metotrexato. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. Ok, bien. En el manejo de lupus siempre hay que tener a la mano los inmunosupresores. Muchos de los pacientes probablemente con el uso de los esteroides inmediatamente va a entrar en baja actividad de la enfermedad o en control de los síntomas. Sin embargo, lo recomendable es que después de que eso se logre, ya sea con la prednisona por vía oral o con los cursos de prednisolona, ya hay que empezar a dar un inmunosupresor, tratando de que se evite el prolongar el uso de los corticoides. A largo plazo, los corticoides van a traer efectos secundarios que pueden ir otra vez desde muy leves hasta muy severos. Entonces, trataremos siempre de dar, se los dije, la dosis más baja posible durante el menor tiempo posible de los corticoides. ¿Okay? Para eso echamos mano entonces de los inmunosupresores. Uno de los que más se usa es la ciclofosfamida. Ya platicamos también de eso. La ciclofosfamida la vamos a administrar en bolos mensuales o en pulsos mensuales. La ciclofosfamida la vamos a reservar para casos graves de lupus eritematoso. Es decir, me llega una paciente, yo diagnostico o noto que la paciente tiene una nefritis activa que requiere de un tratamiento inmediato. Puedo recurrir a los bolos de metilprednisolona o puedo recurrir a bolos de ciclofosfamida. ¿Ok? Otro ejemplo de lupus grave, pues es el lupus neuropsiquiátrico, es decir, crisis convulsivas, psicosis o en casos de hemorragia pulmonar, púrpura trombocitopénica trombótica, trombocitopenia autoinmune que no ha respondido a los esteroides. ¿Okay? Entonces decido darle ciclofosfamida y le voy a dar en promedio a una mujer adulta 1 gramo por dosis. ¿Ok? Y entonces, si decido eso, pues yo le doy hoy 20, ¿qué es? 29 de mayo, 1 gramo de ciclofosfamida intravenosa y le vuelvo a dar el siguiente bolo de ciclofosfamida hasta el 29 de junio, ¿ok? Mientras tanto, durante este tiempo, de aquí hasta el siguiente mes, le voy a estar dando el tratamiento con esteroides, prednisona por vía oral. Siempre que demos ciclofosfamida, hay que vigilar los efectos tóxicos. Ya lo habíamos platicado cuando hablamos de fármacos en reumatología. Dijimos que los efectos pueden ser inmediatos en el momento de estar aplicando ciclofosfamida. Al final de cuentas es un medicamento oncológico, entonces tiene esos efectos adversos de los medicamentos oncológicos. La paciente puede tener náusea, vómito, ataque al estado fetal. A mediano plazo se puede empezar a caer el cabello, ¿ok? Hay afección gonadal, en el caso de la mujer puede inducir anovulación, en el caso del hombre, azospermia, ¿ok? Entonces hay que vigilar esos efectos tóxicos. Puede también tener efectos adversos a nivel medular. Por lo tanto, tenemos que estar vigilando la biometría hemática de manera frecuente. ¿Okay? Y uno de los efectos inmediatos también se presentan en el momento de la administración de la ciclofosfamida es la cistitis hemorrágica. De tal manera que nosotros vamos a tratar de prevenir que nuestro paciente se presente la cistitis hemorrágica hiperhidratando al paciente o a la paciente antes de la administración de la ciclofosfamida intravenosa. Le administro
una solución fisiológica así a chorro, a goteo rápido, porque a través de esto voy a provocar una diuresis y de tal manera que cuando entre la ciclofosfamida el metabolito sea arrastrado por esa diuresis que voy a forzar y evite que ese metabolito de la ciclofosfamida lesione el epitelio de la vejiga y evitamos así con eso la presencia de la cistitis hemorrágica. ¿Ok? Después de la ciclofosfamida que la podemos utilizar en bolo, tenemos otros inmunosupresores que ya platicamos de ellos, como la satioprina, el micofenolato, la ciclosporina, el rituximab, el belimumab, que es un agente biológico muy útil en el manejo del lupus eritematoso. Algunos también recomiendan el uso de este farme, que es leflunomide en el manejo de lupus. Como dijimos en alguna de las diapositivas anteriores, tenemos que individualizar el tratamiento. No hay un solo tratamiento para la paciente con lupus. Aquí tenemos que ver qué manifestaciones tiene, si es nefritis, si tiene derrame pleural, si tiene crisis convulsiva, si tiene más afección cutánea, si tiene más afección articular. Dependiendo de qué tenga, eso es lo que le voy a dar. Amén de lo que además se va a ir presentando alrededor de esa paciente. Para el control de las crisis convulsivas, pues a lo mejor voy a utilizar hidantoínas, o a lo mejor también puedo utilizar cloropromacina, o a lo mejor tengo que utilizar para el manejo de una crisis hipertensiva inhibidores de la ECA o ARA2. Todo va a depender de qué vaya presentando mi paciente. Y recuerden lo que les dije en un principio, estas pacientes no es del manejo exclusivo del reumatólogo, tenemos que apoyarnos con otro grupo de médicos. Necesitamos la participación del dermatólogo, del nefrólogo, del neumólogo, del cardiólogo, del neurólogo, de muchos otros médicos especialistas que van a contribuir al buen manejo de la paciente con lupus. ¿Ok? Finalmente, probablemente mi paciente salga del cuadro agudo, mejore muchísimo, pero quedó con daño renal. A lo mejor quedó con insuficiencia renal crónica. Ya no tiene datos de actividad, pero ahora tiene una insuficiencia renal crónica. Probablemente requiera entonces de diálisis peritoneal o de hemodiálisis o inclusive de trasplante renal. ¿Ok? Entonces, tenemos que rodearnos de todas esas áreas de la medicina para lograr el beneficio de las pacientes. ¿Ok? El pronóstico de las pacientes con lupus va a depender, uno, de la magnitud, de qué tan agresivo sea el cuadro, dos, de el diagnóstico oportuno, ¿ok? Y tres, de el apego al tratamiento, de cómo sea tanto el médico como la paciente de efectivo en el manejo o en el consumo o en la administración de sus fármacos. Eso va a dar buenos resultados. Vuelvo a lo que les dije en un principio. Antes de los esteroides, las mujeres con lupus, su sobrevida no iba más allá de 5 años. En la actualidad tenemos pacientes con lupus que ya tienen más de 20 años con el diagnóstico. ¿Okay? O sea, su sobrevida ha mejorado muchísimo. Sin embargo, se los dije hace poco, nos enfrentamos ahora a los efectos del propio tratamiento que le estamos dando a los pacientes. Les hemos salvado la vida, se disminuye la actividad de la enfermedad, pero vamos teniendo otros problemas que tenemos que irlos resolviendo conforme se vaya a presentar. Uno de los que platicaba, pues es la aterosclerosis prematura por el uso de los glucocorticoides. ¿Ok? Creo que esta es la última diapositiva. ¿Preguntas? No, doctor. Ok, No, doc. perfecto. Vamos a ver ahora el siguiente tema, que es el síndrome de anticuerpos antifosfolípido.
Este síndrome va muy de la mano del lupus eritematoso sistémico. Y no es raro encontrar pacientes que durante la evolución del lupus desarrollen antifosfolípido o pacientes que inicialmente se les consideró como portadoras de antifosfolípido primario, más adelante desarrollen lupus eritematoso generalizado. Por eso es que van muy de la mano las dos entidades. A final de cuentas, las dos enfermedades tienen un fondo autoinmune. Es decir, se están formando autoanticuerpos. ¿Ok? ¿Cómo se define el síndrome de anticuerpos antifosfolípido? Es un síndrome que se caracteriza por la presencia de trombosis o de fenómenos trombóticos. Estos fenómenos trombóticos son recurrentes, es decir, que se presentan una, dos, tres o más veces. Estas trombosis pueden ser en los lechos arteriales o pueden ser en los lechos venosos. Cualquiera de las dos áreas de la circulación se puede ver afectada. Además de estos fenómenos trombóticos, las mujeres, porque también aquí esta enfermedad afecta más a las mujeres, presentan pérdidas del embarazo, es decir, que tienen abortos de repetición. Así como presentan trombosis recurrentes, también tienen abortos recurrentes. Y todo esto es secundario a la formación o a la presencia de autoanticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos de las membranas. De hecho, de todas las enfermedades reumáticas que conocemos, esta es la que tiene el nombre más apropiado, que no se le buscó que si se parecía a un lobo, que estaba anquilosado, nada por el estilo. Aquí se le dijo que es un síndrome de anticuerpos contra los fosfolípidos. Y así se le dejó ese nombre. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto a ustedes y al mismo tiempo yo mismo respondo. ¿Dónde hay fosfolípidos? Los fosfolípidos hay en todos los sitios donde haya membranas celulares. Todas las membranas celulares están compuestas por una tricapa de fosfolípidos. ¿Ok? Entonces, en cualquier sitio de las membranas celulares se pueden encontrar o ahí se pueden dirigir los autoanticuerpos que se están formando en este síndrome. ¿Ok? Esto no tiene mucho caso que yo se los diga. Bien, el antifosfolípido puede ser un síndrome primario, es decir, cuando está solito, cuando no está asociado a ninguna otra enfermedad, o puede ser secundario, cuando está asociado a otra enfermedad autoinmune o a otra enfermedad reumática. En este caso, a la enfermedad que más se asocia es al lupus eritematoso generalizado. ¿Ok? Entonces, tenemos esas dos variedades, la variedad primaria y la variedad secundaria. El cuadro clínico es el mismo. La única diferencia entre primario y secundario es estar, sí o no, asociado a alguna enfermedad reumática. Vuelvo a repetir, a la que más se asocia es al lupus. El cuadro clínico es el mismo en las dos variedades. La trombosis es lo que más define el antifosfolípido. Y ya les decía que pueden ser trombosis venosas o trombosis arteriales. Por el simple hecho de que el lecho se ve más afectado, así podemos decir cuál es el cuadro más grave de trombosis. En el caso de las trombosis venosas, el cuadro más frecuente es la trombosis venosa profunda. Y de las trombosis venosas profundas, las que más frecuentemente se afectan son las venas o los sistemas venosos de los miembros inferiores, en las piernas. Pero cualquier otro sitio venoso se puede ver trombosado. En el caso de las trombosis arteriales, ahí son más graves que las venosas, y eso es lógico, ¿sí? En el caso de las arteriales, si se trombosa una arteria, pues lo que va a condicionar, pues es un fenómeno de necrosis del sitio distal a donde se presente la trombosis. Por eso es que las pacientes o los pacientes pueden presentar eventos vasculares cerebrales, isquemia cerebral transitoria, una trombosis arterial pulmonar, una trombosis de arterias coronarias, una trombosis de la arteria central de la retina, etcétera. ¿Sí? Entonces, cualquier sitio, ya sea venoso o arterial, se puede ver afectado por las trombosis en el antifosfolípido.
En el caso de los abortos, de igual manera, ¿sí? Aquí se forman autoanticuerpos o anticuerpos contra los fosfolípidos de la placenta de los productos y eso provocar los abortos. Los abortos son más frecuentes en el segundo y tercer trimestre, o las pérdidas del embarazo son más frecuentes en el segundo y tercer trimestre. En el caso de que llegara a término ese embarazo, los productos pueden nacer con bajo peso para la edad gestacional. Las mujeres, lo más frecuente es que desarrollen preeclampsia durante el embarazo. En el caso también de que vaya avanzando el embarazo, pueden tener partos prematuros, ¿ok? Y ya les decía, hay insuficiencia placentaria porque hay una trombosis a nivel de la placenta de estos, ¿ok? Entonces, no es raro que quien vea por primera vez a estas pacientes con antifosfolípido, en el caso de los abortos, pues sea el ginecólogo, o en el caso de las trombosis, pues sea el angiólogo, ¿ok? Sin embargo, si el ginecólogo ve que su paciente tuvo un aborto hace 2 años, otro aborto hace un año, otro aborto este año, pues ya dicen, no, esto no está siendo normal, algo está sucediendo. Por supuesto, si ustedes ya llevan ginecología, seguramente ya hasta lo vieron, las causas de aborto, pues las más frecuentes son las que siempre nos enseñan en la clase de ginecología. Las causas atribuibles a la madre, las causas atribuibles al producto y las causas atribuibles a ambos, ¿sí? Desde malformaciones de la anatomía genital, desde infecciones en la madre, de anormalidades cromosómicas en el producto, de infecciones transplacentarias, etcétera. Esas son causas más frecuentes del embarazo, de aborto. Pero si el ginecólogo descarta esas opciones que son las más frecuentes, pues debe de pensar en que su paciente que ha perdido 1, 2 o a veces hasta 3 embarazos pueda estar cursando con un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Lo mismo sucede con las trombosis. A lo mejor la señora le dice al angiólogo, es que yo ya hace un año tuve una trombosis venosa profunda y ahora otra vez tengo una trombosis venosa profunda. O de repente es una mujer joven de 20, 25 años de edad y de repente, ¡pum!, hace un EBC. Pues bueno, las probabilidades de que sea secundario a aterosclerosis cerebral, pues son bajas, ¿sí? Eso lo esperaría yo, o lo esperaría uno en personas ancianas, ¿sí? Que puede tratarse de un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y el diagnóstico no es nada del otro mundo. La sospecha clínica nos hace de inmediato solicitar los anticuerpos antifosfolípidos. Y en nuestro medio, pues, hay pocos laboratorios, pero los que lo hacen, pues, nos van a reportar positivos los anticuerpos antifosfolípidos y con eso, más el cuadro clínico, pues tenemos el diagnóstico, ¿ok? Vean ustedes, estos son algunos ejemplos de trombosis venosa, ¿ok? Entonces, vean ustedes que los sitios de trombosis venosa pues son múltiples. Las más frecuentes son las de los miembros inferiores, la trombosis venosa profunda, pero también puede haber trombosis de las venas superficiales, trombosis en la vena renal, en el sistema porta, en las venas pulmonares, en la vena cava inferior, o sea, cualquier sitio del sistema venoso se puede ver trombosa, ¿ok? Este es el caso de las trombosis arteriales. Puede haber trombosis cerebral, puede haber trombosis en la arteria central de la retina, las arterias coronarias, aquí dice la arteria braquial, arterias de las extremidades, las arterias mesentéricas, cualquier sitio. ¿Okay? Estos son algunos ejemplos de dónde puede trombosarse o dónde pueden presentarse las trombosis. Repito, las arteriales son de las más delicadas porque de la zona distal de la trombosis, pues va a haber una isquemia y una necrosis, ¿ok? Y eso condicionar un cuadro agudo, un cuadro severo de trombosis arterial, ¿ok? Este es un ejemplo de un EBC.
Este es un ejemplo de una trombosis arterial en una de las extremidades. Bien. Aparte de las trombosis, ya sea venosas o arteriales, y las pérdidas del embarazo, hay otras manifestaciones en el cuadro clínico. Y ahí tenemos a la trombocitopenia, es decir, las pacientes pueden tener disminuido el número de plaquetas, puede haber livedo reticular, valvulitis, puede haber hipertensión arterial pulmonar, presencia de úlceras en los miembros inferiores, manifestaciones neurológicas como la migraña, la corea, pérdida de la memoria, más raro, pues demencia, esclerosis múltiple, mielitis transversa, pero todo esto ya va siendo más raro. Lo que define el antifosfolípido son las trombosis arteriales y venosas y las pérdidas del embarazo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. ¿Cuántos minutos nos quedan? 6 minutos, doctor. Ok. Este es un livedo reticular. Este es otro livedo reticular. Hay que hacer diagnóstico diferencial, ya se los decía yo hace ratito. En el caso de las trombosis venosas, vean todas las enfermedades, todos los trastornos que pueden ocasionar trombosis venosa. No todas son enfermedades frecuentes, hay algunas muy raras. Pero, por ejemplo, está la trombosis asociada con anticonceptivos orales. Es decir, las mujeres que consumen anticonceptivos orales tienen ese factor de riesgo para desarrollar una trombosis venosa. Y en la historia clínica nosotros tenemos que preguntar todo eso. ¿Sí? Una mujer que llegue con una trombosis venosa, oiga, ¿usted consume anticonceptivos orales? Sí, doctor, ya tengo algún tiempo consumiéndolos. Ah, bueno, pues esa puede ser una de las causas de trombosis venosa, ¿sí? Porque al final de cuentas, eso es mucho más frecuente que el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ¿ok? Entonces, un buen interrogatorio, una buena exploración física, nos puede hacer el diagnóstico diferencial, porque el manejo del antifosfolípido, pues va a ser muy diferente al manejo de otras causas de trombosis, ¿ok? Estas son causas de trombosis arterial. Como ven ustedes, hay enfermedades muy frecuentes que pueden favorecer las trombosis arteriales, como las hiperlipidemias, la diabetes mellitus, la hipertensión, la vasculitis y otras enfermedades que van siendo más raras. ¿Ok? En el caso de las pérdidas del embarazo, recuerden ustedes, puede haber anormalidades cromosómicas fetales, anormalidades anatómicas del aparato reproductivo, alteraciones maternas como las endócrinas, diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, causas infecciosas, otras enfermedades inmunológicas o abortos inducidos por consumo de drogas. ¿Ok? Todo eso tenemos que pensar cuando una mujer está haciendo esto. Pero si lo descartamos, si el ginecólogo opina que esto no tiene en nuestra paciente, pues entonces sí, es nuestra obligación pensar que se trate de un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a detectar? ¿Cómo vamos a diagnosticar el antifosfolípido? Pues ya se los dije hace unos minutos. Tenemos que determinar la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos. Y de ellos hay una variedad de anticuerpos antifosfolípidos. Todos estos que están aquí, a final de cuentas, son anticuerpos que van dirigidos contra los fosfolípidos. Sin embargo, los que tienen mayor especificidad y mayor sensibilidad en el caso de este síndrome son los llamados anticuerpos anticardiolipina. ¿Ok? Recuerden, los anticuerpos pueden ser de clase IgG, pueden ser de clase IgM. Los que nos interesan a nosotros para el diagnóstico son los de clase IgM, porque son los que nos van a hablar siempre de actividad, de que en ese momento hay una, una enfermedad activa. Los de clase IgG son de memoria. Siempre nos van a decir que la paciente tuvo hace un tiempo anticuerpos dirigidos contra los anticuerpos, pero que en este momento no están presentes. ¿Ok? Entonces, si tengo una mujer
con pérdidas del embarazo recurrentes, si tengo una mujer con trombosis arteriales o venosas o ambas cosas, más unos anticuerpos anticardiolipina positivos, no hay duda de que tengo una paciente con síndrome de anticuerpos antifosfórico. De todas maneras, pueden ser útiles cualquier otro de los estudios aquí mencionados, como el PDRL, la determinación del anticoagulante lúpico, los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1 y otros autoanticuerpos o anticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos que son más raros, más difíciles de detectar. ¿Ok? ¿Preguntas? No, doctor. Creo que nos queda escaso 1 o 2 minutos, ¿verdad? Sí, doctor. Un minuto. Ok. Si no hay ninguna pregunta, entonces, nos vemos mañana en la facultad para terminar esto y seguir con el siguiente tema. Espero que esta semana terminemos y ya les pueda yo hacer el último examen parcial y después programamos el ordinario. ¿Ok? Nos vemos mañana. Sí, doctor, gracias. Doctor, gracias.